Es el punto de inflexión en mi carrera, es el punto de proyección de mi carrera, es el donde arranca todo mi buen hacer en el mundo del fútbol, lo tengo clarísimo, y no solo como jugador, sino también como entrenador. Es decir, al final el equipo o la entidad que me da la oportunidad de ser profesional, de ser jugador de fútbol, de ser entrenador de fútbol, es el Club Deportivo Tenerife. Entonces, para mí es muy importante en mi vida, no solo en la vida profesional, sino en la vida personal también. También aquí tuve la suerte de empezar a convivir con mi mujer, la que es ahora mi mujer, que en aquel momento era mi novia. Y entonces, pues bueno, fue un poco ese proceso de mejora futbolística y profesionalmente, y mejora también humana, de calidad humana, y para mí, pues Tenerife, ya te digo, ha sido el punto de inflexión, punto de despegue, por decirlo de alguna manera, en mi carrera profesional. Capitán blanquiazul en el ascenso a Primera División sellado en Leganés en 2001, José Luis Martí se quedó 3 lustros después a un solo gol de convertirse en el primer futbolista del Club Deportivo Tenerife en subir a la élite como jugador y como técnico. Mediocentro clásico, con criterio en la distribución, despliegue físico y un sentido táctico que dotaba de equilibrio a sus equipos, llegó a la isla sin apenas experiencia profesional, pero lideró el 11 que, dirigido por Rafa Benítez, llegó a la máxima categoría por delante de un transatlántico como el Atlético de Madrid. Titular indiscutible durante sus 3 cursos en la isla, luego ganaría 5 títulos con el Sevilla y apuraría su carrera en el Mallorca hasta los 40 años, debutando como entrenador pocos meses después de su retirada en un Tenerife al que primero salvó del descenso y al que la temporada siguiente llevó hasta el borde de la Primera División en el playoff final ante el Getafe. En el entorno del mundo del fútbol veo que prácticamente todos los niños con 9 años, ya 15 años, o los padres principalmente, que somos los que más nos equivocamos, pensamos en meter a los niños a jugar a fútbol para ser profesionales, ¿no? Eso es la mayor equivocación que se puede producir. Yo creo que los niños tienen que jugar como jugábamos nosotros, para divertirnos, para hacer deporte, por salud y porque nos inculcan también una serie de valores muy importantes en la vida, ¿no? No solo en la educación en casa, ni en el colegio, sino también en el deporte, que también ayuda a la educación de las personas. Entonces yo creo que en aquel momento ninguno de nosotros pensábamos en eso, no había tanta información, no se daba tanto valor al deporte, solo veíamos un partido los sábados por la tarde o la noche en la tele, no había tanto fútbol, y no pensábamos en ello. Nos encantaba, queríamos evidentemente ser futbolistas el día de mañana, pero no de la manera con la que se vive hoy. El momento en el que a mí me dan la primera oportunidad, prácticamente con 19 años, 18 para 19, de entrenar con el primer equipo de Real Mallorca y incorporarme a los entrenamientos, pues bueno, ahí empiezas a ver un poco la luz de que, joder, ostras, pues a lo mejor soy futbolista, ¿no? Pero creo que tener una cabeza bien amueblada, el hecho de que la gente que está alrededor te aconseje bien, que no te creas nada, te puede ayudar mucho, porque al final he tenido la gran suerte de jugar muchos partidos, pero jugar partidos en el ámbito profesional ha habido muchísima gente que juegan 1, 2, 3 partidos, pero luego desaparecen. Entonces el mantenerse y eso tener en la cabeza de no pensar que porque he jugado un partido y he llegado ya voy a ser futbolista, todo lo contrario. Ser futbolista o ser periodista
o ser que la profesión que queramos no va de un día, va del día a día, del trabajo diario, de no relajarse, de no bajar los brazos, de seguir esforzándote y de saber que esto no está hecho, sino que cada día tienes un examen diario para poder avanzar. Nosotros en aquel año con el Mallorca B conseguimos un ascenso a Segunda División A y colocamos al Mallorca B en la Segunda División A, en lo que es la Segunda División ahora, ¿no? Lo que es la Liga Smartbank. Y jugamos, pues eso, pues gente con cierta edad, con 23 años ya me tocó a mí seguir jugando en el filial, pero en Segunda División, ¿no? Y quieras o no quieras, con ese equipo del que tú comentas, donde teníamos dos delanteros como eran Albert Luque y Diego Tristán, esa era nuestra plantilla. No conseguimos mantener la categoría en la última jornada y el año siguiente pues se produce el hecho de que, bueno, tengo que tomar una decisión, si quedarme en el Mallorca, que el Mallorca al final la toma por mí, porque me retiene por derechos de formación, no es que lleguemos a un acuerdo, sino que me hace una retención, y me voy al primer equipo. Y como tú dices, ese año en el primer equipo pues no tuve la suerte de participar. Un partido de Liga, un partido de Copa, debutar en Primera División como aquel que hice anecdóticamente, y luego vengo aquí, y evidentemente pues con las dudas que puede generar a la gente que no me conoce. Pero yo tenía tanta confianza en mí y creía en lo que quería hacer, sabía que había tenido la oportunidad de estar 3 años para demostrar que verdaderamente esta era mi pasión, que esta era mi ilusión, y al final pues coincidí con un grupo humano, coincidí con una serie de entrenadores que confiaron en mí, que apostaron por mí, y que bueno, que al final les respondí pues que tuve la gran suerte de jugar prácticamente todos los partidos como titular y ser uno de los jugadores que más partidos ha jugado y que menos ha dejado de jugar en todos los que ha estado disponibles. Es una situación complicada que vista desde la posición parece que bueno, pues que tiene que ser muy bonito ser el capitán y evidentemente el sentirte orgulloso, sobre todo cuando tus compañeros así lo determinan, pero en este caso fue Rafa Benítez el que tomó la decisión, pues bueno, pues una decisión de buscar un cambio de aires en cuanto a la imagen del club, a la imagen de lo que era el equipo que estaba sufriendo un deterioro social en cuanto a la imagen pública de los aficionados. Y eso ya lo dijo en el primer entrenamiento, los primeros entrenamientos ya dijo que él elegiría al capitán. El primer partido en Albacete no había dicho nada y siguió siendo Dani el capitán porque Alexis y Pierre estaban en posibilidades de salir del equipo. Y fue Dani el capitán. Y sin embargo ya para el partido de Gijón, en el segundo, Rafa Benítez habla conmigo en una reunión y me dice: toma la decisión de que vas a ser el capitán a partir de ahora. Se lo voy a comunicar a los compañeros ahora. Mi respuesta fue: ¿estás loco? Claro, yo me quedé a cuadros, ¿no? Es decir, por otro lado te hace ilusión, pero por otro lado sabes que, bueno, que no puede caer bien al resto de jugadores, que es una situación difícil, pero nunca me he echado atrás ante un reto, nunca he sido capaz de no asumir la responsabilidad que me corresponde y de saber que eso pues evidentemente también me iba a hacer madurar. Y bueno, y al final pues con el grupo de veteranos pues siempre hubo algunas que otras discrepancias, pero creo que al final cuando uno demuestra cómo es como persona y cómo es como profesional, pues se gana el querer de toda la gente, ¿no? Con esta afición sí es importante caer bien desde el principio. Pero al final, si tu trayectoria es buena, independientemente de que empieces mal, si luego tú no aflojas y si tú crees en ti, al final vas a convencer. Ha habido jugadores que lo han pasado mal al principio, pero al final han acabado convenciendo a la afición porque han demostrado su profesional, su valía y su fútbol. Yo creo que también la situación de lo que hablábamos, ¿no? de que llega un chico nuevo que prácticamente nadie conoce y el entrenador lo hace capitán, pues también llama la atención a la gente, ¿no? y positivamente o incluso en algunos a lo mejor negativamente. Pero luego, como tú dices, pues bueno, tuve la gran suerte de participar en todos los partidos. Creo que la gente al final, cuando ve que uno trabaja y deja el 100% de su sudor, de su esfuerzo, la piel en cada acción, como era mi ejemplo, pues lo agradece. Luego estarás más acertado o menos acertado, pero la gente por lo menos lo que sí quiere ver es que la gente se deja la piel por el escudo del Club Deportivo Tenerife. Rafa fue un entrenador que tácticamente nos ayudó muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo entrenar por separado, los centrocampistas por un lado, centrales por otro, línea defensiva, incluso trabajando con cuerdas para que las líneas no estuvieran en ningún momento separadas. Es decir, es un trabajo táctico brutal. Además tenía tanto a Sese como a Paco Ayestarán al lado, en donde ellos pues, tenían otro tipo de don
para, bueno, pues para llegar al futbolista donde no llegaba él, y Rafa en ese sentido fue una pieza fundamental. Mezclamos esa veteranía con jugadores que tenían veteranía y que tenían un nivel muy bueno, gente que conocía a la ciudad, conocía el equipo, conocía el club, gente que es muy importante cuando llegas, que la gente conozca a dónde vienes y que te expliquen dentro del vestuario dónde estás y cómo se vive el fútbol en la ciudad, cómo se vive el fútbol en el club. Y luego, evidentemente, el hambre, la ilusión, la motivación, las ganas de proyección de muchísimos futbolistas que llegamos, que contagió al resto y que entre todos nos apoyamos y hicimos esa unión perfecta de gente joven, gente veterana y gente de peso dentro del vestuario, que también nos inculcaban un poco las raíces del club, las raíces de la ciudad, de los aficionados, de cómo se vive aquí, con la pasión con la que se vive en Tenerife el fútbol. Y eso nos hizo estar más cerca de un buen grupo, que al final, con sus más o sus menos, sufrimos, pero hicimos un grupo muy bueno, de buena calidad humana para conseguir el objetivo. La semana fue una semana normal, con cierta tensión, pero con entrenamientos normales, sin cambiar nada de rutinas, mismo viaje, todo hacer lo mismo para no cambiar ningún tipo de rutina. Y luego, una vez que estamos allí, pues evidentemente sorprende el ver pues 3/4 partes del estadio con camisetas y banderas del Atlético de Madrid, y aquel trocito que teníamos nosotros detrás de la portería y demás con gente del Tenerife. Entonces sorprende, te quedas un poco así. El partido no es un partido brillante, ni lo esperábamos brillante ninguno, yo creo, porque sabemos que hay mucha tensión en ese tipo de encuentros, más en la última jornada. No lo pasamos bien, tuvimos alguna que otra ocasión, tuvimos algún que otro palo y demás, no llegaba el gol hasta que llegó el gol de Hugo, que entonces pues bueno, nos hizo prácticamente creer que era posible. Sufrimos en el último minuto con un larguero del rival, pero al final, bueno, fue un partido, bueno, se me ponen los pelos de punta, ¿no?, por recordar todavía aquel momento, cuando pita el árbitro, que es un momento de satisfacción, de alegría, de locura, de plena satisfacción personal, ¿no?, de cualquiera, de profesional o cualquier persona. Fue una celebración y sobre todo una satisfacción, o sea, un orgullo personal de haber conseguido un trabajo, un objetivo, algo que se nos daba prácticamente imposible. Yo recuerdo muchas veces que había medios de comunicación que no creían en nosotros, o sea, nadie creía en nosotros, no a nivel nacional solo, sino también locales. Había gente la cual no ayudaba mucho al equipo para conseguir el ascenso. Entonces, aún así, ¿por qué? Porque bueno, pues que la gente creía, bueno, esto es que acaban de empezar bien, esto sí, que van bien, pero estos son muy jóvenes, esto no lo van a conseguir. Y eso se notaba a veces, eso se notaba a veces. Y entonces una satisfacción personal y un orgullo por conseguir algo que era tan difícil, algo tan complicado, que al final el esfuerzo ves que tiene recompensa. Y en ese sentido nosotros creo que fue más que una liberación, una satisfacción tremenda personal de haber esforzado, de haber conseguido algo tan increíble. Éramos bastantes jugadores inexpertos en la primera división y pagamos un poco eso. Luego sí que es verdad que hubo momentos también de mala fortuna, pero sí que es verdad que el equipo no arrancaba, hubo momentos también dentro del vestuario con algún que otro grupo diferente, había también 7 o 8 argentinos por un lado, los otros. Luego al final supimos unirnos, pero ya fue un poco tarde. Cuando vino Javi Clemente luego nos dio un empujón Javi, y llegamos hasta la última jornada con vida. Parecía que no íbamos a llegar en la vida con vida. Fuimos capaces de la penúltima jornada a ganar en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 con gol de Marioni, y eso nos dio la posibilidad de estar vivos en la última jornada. Incluso arrastramos al eterno rival también a segunda división. Entonces, lástima que no se consiguiera permanecer, porque no fue un año fácil, lo pasamos difícil. Recuerdo el 0-6 del Barcelona aquí en casa, que fue un daño tremendo, nos hizo un daño tremendo. Y quieras o no quieras, el equipo pagó la inexperiencia de muchos de los jugadores. Fue un año un poco difícil, porque además vino Evaldín, el de entrenador, luego entró David Amaral, y fue un año confuso entre lo que tú dices, que si cambio de roles en la presidencia, en no sé qué, en el club, un poco de todo, ¿no?, con la llegada de Ascanio,
No sé, hubo algo ahí en el ambiente que verdaderamente no se notaba, ¿no? Y nosotros teníamos un buen equipo, no teníamos un mal equipo, evidentemente a lo mejor no era el mejor equipo para conseguir un ascenso, visto lo visto, pero no se notaba ese año como el de habíamos tenido el del ascenso, y el equipo lo notó y le pesó, y le pesó. Ese lo recuerdo muchísimo. De hecho, a mis hijos muchas veces las imágenes esas del partido, cuando soy sustituido y demás, y acaba el partido, se las he puesto, porque creo que, como siempre intento inculcar, al final el cariño de la gente, el irte de un sitio con ese respeto, con ese cariño, con ese amor que notas en el día a día, como lo sigo notando cada vez que llego aquí a la isla, pues para mí tiene más valor que cualquier título que uno pueda conseguir, ¿no? Yo creo que todos somos más personas que futbolistas, y no solo ese reconocimiento iba al profesional, ¿no? Yo creo que también iba reconocido a la persona, que es lo que verdaderamente a mí me hizo sentirme muy orgulloso. Es uno de los días que tengo guardados en la memoria, que para mí fue un día muy especial. Igual que cuando salí y cogí el avión de marcharme después de 3 años aquí, lo pasé mal, lo pasamos mal, tanto mi mujer como yo, con una cantidad de amigos despidiéndonos en el aeropuerto. Hicimos amigos aquí, infinidad de amigos, tanto dentro del fútbol como fuera del fútbol, gente fuera del fútbol. Y la verdad que fue una despedida difícil. Y recuerdo las palabras de mi mujer cuando nos subíamos al avión, me dijo: prométeme algún día que volveremos aquí. Yo no te lo puedo prometer, y la verdad que después, cuando nos tocó volver ahora hace poco, en el 2015-2016, cuando se lo dije no se lo creía. Llego allí cuando ya el equipo prácticamente pues lleva 2 años en primera división, ¿no? Es decir, el año del ascenso, que fue el que no jugamos nosotros, que ascendimos nosotros, y 2 años, y el año siguiente, y al siguiente llego yo, ¿no? Y es el tercer año, y se plantea un salto de calidad, fue el mensaje que se trasladó en ese momento. Y ese salto de calidad se transformó en la primera clasificación para la competición europea. Ese mismo año que llegué a Sevilla nos clasificamos ya para jugar en Europa. Al año siguiente nos volvimos a clasificar para jugar en Europa, y ese año ya, el tercer año, ya fue cuando empezó pues un poco el centenario del Sevilla, y además añadido con esa canción tan conocida del Arrebato, del himno del Sevilla, más en 15 meses 5 títulos, 2 Europa League, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Pues claro, pues al final pues eso parece que llama muchísimo la atención. Yo, como siempre digo, yo me quedo que en 5 años jugué más de 200 y pico de partidos con el Sevilla, que es lo que me ha caído más que con los títulos, que evidentemente los títulos por supuesto, pero el hecho de ser protagonista otra vez, de ser importante, de jugar prácticamente todos los partidos, y es una etapa bonita también de mi vida. ¿Influye la suerte? La suerte hay que buscarla. O sea, yo no creo que la suerte venga sola, sino que creo que la suerte hay que buscarla. Evidentemente influye la suerte, pero la suerte hay que buscarla, y para buscarla, pues si descansas más, te alimentas mejor, te esfuerzas más en los entrenamientos, pues tienes más posibilidades. El que compra un boleto de lotería o el que compra 100, pues el que tiene 100 tendrá más posibilidades de que le toque. Eso no significa que no le pueda tocar al que compra uno. Entonces, evidentemente, he sido una persona que siempre se ha cuidado, que he respetado mi profesión, que he respetado lo que verdaderamente me apasiona en la vida, que es el fútbol, que es lo que más me llena en esta vida. Entonces tenía muy claro que quería seguir jugando hasta que pudiera, hasta que las piernas aguantaran. Me respetaron muchísimo las lesiones, como tú dices, y llegó el momento en el que, bueno, que tenía que dejar el fútbol español, con la intención de todavía seguir en el extranjero, pero ya se produjo la llamada del Tenerife, y tuve que rechazar el seguir como futbolista para ser entrenador. Sí, me sorprendió. Lógicamente no te puedo decir otra cosa que no sea que me sorprendiera. Cuando recibo la llamada, pues bueno, pues un poco sorprendido, lógicamente. Recuerdo estar en casa, decirle a mi mujer: necesito una hora solo, déjame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, no, déjame. Pues no le quería contar que cabía la posibilidad, digo, hasta que no estuviera esto cerrado, no quería contarle nada, porque sabía que la ilusión que ella tendría en venir aquí a Tenerife. Y recuerdo pues el hecho de que cuando ya se produjo todo, y contárselo a mi madre, a mi hermano me decía: ¿pero qué vas, de segundo entrenador? ¿Cómo vas? Digo, no, de primer entrenador. O sea, es una cosa de que sorprende a todo el mundo, y a mí el primero. Pero, ¿te ves capacitado o no te ves capacitado? ¿Cómo lo ves? Digo, vuelvo a repetir, yo no me echo atrás ante nada. Yo voy para adelante, confío en mí,
sé las dificultades que me voy a encontrar, sabía que iba a tener gente al lado que me iba a ayudar mucho, como Fabián. Sabía que Fabián Rivero lo conocía de la etapa del Mallorca porque había jugado en el Mallorca B con mi hermano y que iba a estar ahí al lado mío. Entonces, pues para mí era importante y evidentemente que rápidamente dije, me voy. Bueno, vamos a hablar del tema contractual. Digo, el tema contractual lo dejamos para más adelante. Yo voy para allá y que sea lo que Dios quiera. Yo me fui de aquí con mucho cariño de la gente y yo creo que lo que necesitaba la gente era, pues a lo mejor un referente nuevo, un referente que transmitiera un poco esa ilusión y esos valores de los que el Club Deportivo Tenerife siempre se hace pues como valedores de su ser, de representar, y creo que en ese sentido siempre lo he hecho. Entonces eso nos ayudó, y nos ayudó al empezar pues ganando 2 partidos seguidos y demás. Eso también nos ayudó mucho. Y los chicos luego interpretaron muy bien las cosas, es decir, al final los jugadores, en cuanto llegamos, en cuanto nos conocimos, conectamos rápidamente. Yo prácticamente hacía 4 meses que me había quitado las botas, sé lo que sienten los futbolistas, sé cómo piensan, vienes desde ahí y sabes un poco lo que pueden necesitar, ¿no? Y lo único, necesitas un poco de tiempo para conocer verdaderamente de ellos mismos, en sus movimientos, en su manera de expresarse a la hora de jugar, qué es lo que están sintiendo. Y creo que conseguimos hacer un buen año. Nos salvamos, estando en la situación en la que estábamos, salvarnos, incluso en algún momento soñamos con meternos arriba, y la verdad que encantadísimo de haber aceptado esa oferta. Nos sobró que nos metieran 1, pero un gol, eso está claro, eso no hay que dejarlo, y eso dirá todo el mundo, bueno, eso ya lo sabemos. Queremos saber qué más allá de ese gol, ¿no? O para no meter ese gol, ¿qué pasó? O para que nos metieran uno mal, ¿qué pasó, ¿no? Es decir, yo he visto el partido unas cuantas veces, no sé ya si tengo ya rayado el partido de verlo, de intentar buscar situaciones en donde nos hicieron daño, pero sí es cierto que el equipo rindió a un nivel espectacular, principalmente por los jugadores. Al final los entrenadores lo que tenemos que hacer es darle todas las armas posibles a los buenos futbolistas que teníamos en aquel momento, que nadie apostaba por nosotros, una vez más, pero que a medida que les transmites confianza a los futbolistas y les transmites todo lo que ellos pueden hacer y que confíen en sus posibilidades, pues las cosas salen, y que hay que intentarlas. Que lo que no podemos hacer es dejar de intentar hacer las cosas. El equipo tuvo el concepto de la pérdida de presión muy rápido, lo hizo muy bien, supo manejar las situaciones, hicimos prácticamente casi una vuelta entera solo perdiendo un partido, es decir, situaciones de que el equipo rindió muy bien. Y luego, pues ya te digo, en el playoff, pues si te soy sincero, analizando, que lo he visto varias veces, a lo mejor la eliminatoria del Cádiz no fuimos merecedores de pasar. A lo mejor no fuimos merecedores de pasar, porque en el cómputo general de la eliminatoria a lo mejor el Cádiz estuvo superior al Tenerife. Y es la realidad, y no. Sin embargo, con la del Getafe, pues creo que fuimos superiores, sobre todo aquí en el Oro, irnos con un 1-0 solo. Cuando creo que hicimos méritos para más, y luego allí nos encontramos 2 goles rápido, pero aún así somos capaces de marcar uno. Incluso tuvimos la última jugada, ¿no? la de Amat, que si le deja a Juini pues ahí dentro del área pequeña, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y estaríamos hablando de que ahora el Tenerife pues es un referente de la primera división, pero no queda otra que no bajar los brazos y seguir soñando con conseguirlo, que para eso aquí hay una afición tremenda, y yo creo que esa ilusión nos va a ayudar mucho. Al final, el hecho de las lesiones a nosotros nos condicionó la competitividad dentro del grupo, el poder exigir más a los jugadores, porque al final estuvimos, y lo hicieron fenomenal, pero estuvimos prácticamente con 3, 4, 5 jugadores del filial prácticamente convocados todas las semanas, jugadores que tuvimos que cambiar el sistema porque se nos cayeron todos los jugadores de banda a la vez, incluso empleamos el rombo, que fue uno de los sistemas en donde el equipo se encontró más a gusto, incluso notó esa mejoría, que parecía que volvíamos otra vez a arrancar. Pero luego eso, las lesiones, la falta de acierto de cara al gol nos condicionó mucho. Incluso el partido de aquí, nada más empezar el día del Granada, que con uno menos somos capaces de darle vuelta al marcador, y nos empatan nada más eso con un gol de Jorge en propia puerta. Detalles puntuales en momentos de las jornadas, es decir, el partido de aquí de Valladolid en casa, que fallamos hasta un penalti, que lo ganas y te ponías arriba, de no ganarlo, empatarlo, pues estabas ya media tabla más para abajo.
detalles puntuales que hicieron que, bueno, que la gente poco a poco dejara de creer en el ambiente, los jugadores seguían creyendo, pero eso al final repercute en que, bueno, que a veces hay que tomar decisiones y se tomó. A mí me viene el sentimiento, es decir, me viene el cariño de la gente, me viene el amor, ¿no?, que siento cada vez que llego por aquí, por la isla, ¿no? No solo en el aspecto profesional, sino también en el aspecto humano. El hecho de una isla, de haber estado 6 años viviendo aquí, es decir, es que son muchas vivencias. Mis hijos han vivido aquí durante casi 3 años, ya siendo mayores en la etapa de futbolistas, y tienen sus camisetas allí y quieren cada vez que acaban la semana, están viendo el resultado del Tenerife, igual que están viendo el resultado del Sevilla, ¿no? Y en ese sentido, para mí lo que me transmite es puro amor, ¿no? Es puro cariño, puro respeto, familia. Es un poco eso lo donde podría llevar yo al Club Deportivo. Al final no tengo otra situación que darle las gracias por siempre pensar en mí, por siempre contar conmigo para este tipo de situaciones, ya sea para eventos de este estilo, para el centenario, para cualquier circunstancia, porque me siento orgullosa de haber pertenecido a un club tan importante y con tanto cariño como nos tenemos mutuamente. Y ojalá que esté peleando por el ascenso, porque creo que se lo merece. Todavía hay chicos que estuvieron conmigo y que sé cómo trabajan, sé cómo se esfuerzan y que se merecen verdaderamente el conseguir un ascenso a Primera División.